tenían sobre otros dos fuertes, San Sebastián del Pastelillo y otro fuerte, y liberan la compañía de granaderos que estaba cercada por el ejército inglés. De tal manera que la carga española es tremenda, vuelve a ondear la bandera real sobre Cartagena de Indias y sobre el castillo de la Popa, de tal manera que los españoles ganan esa enorme batalla que significó muchísimo para España y para el imperio. Así debemos cerrar esta historia diciendo que el virrey Eslava escribe un diario en el que le cuenta a Felipe V amañadamente como él vio las cosas, diciendo que don Blas de Leso tenía mañas de escritor o achaques de escritor porque escribía en su diario todo lo que iba pasando, y que entre otras cosas es el diario que yo he usado para reconstruir todos los escenarios bélicos. El virrey le escribe a Felipe V, acusa a don Blas de Leso de incompetente, y finalmente Felipe V envía una carta destituyendo a don Blas de Leso y llamándolo a España para hacerle un juicio de residencia. Pero la carta llega cuando ya Blas de Leso ha muerto de la peste, del tifo que se ha desencadenado por toda la mortandad, los muertos insepultos, la pestilencia que había en la ciudad. Fíjense ustedes que la última batalla le costó a los ingleses 900 muertos por lo menos, de tal manera pues que con esa mortandad pues la peste se hizo presente en Cartagena de Indias y don Blas de Leso murió afectado por esa peste. Dicho esto, debo decir que los ingleses, cuando capturaron y rompieron el primer anillo de defensa, enviaron una goleta muy rápida, muy veloz a Inglaterra para solicitarle, para anunciar el triunfo y la toma de Cartagena de Indias, de tal suerte que los ingleses mandaron a acuñar unas monedas que circularon por toda Inglaterra, donde aparecía don Blas de Leso arrodillado entregando la espada al almirante Vernon con una leyenda que decía la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Pues fíjense ustedes que el desconocimiento de esta historia se debe justamente a esas monedas, porque cuando sobreviene la derrota de los ingleses en Cartagena de Indias, en Inglaterra no les quedó más remedio que recoger todas esas monedas acuñadas anunciando el triunfo prematuro, recogerlas todas, enterrar todos los documentos, no hablar de la batalla. El señor Vernon se retira a Jamaica, se estaciona allí un año porque no quiere, de la vergüenza que tiene, ir a Inglaterra, pero finalmente lo mandan a llamar, pero no le hacen juicio, no lo recibe nadie en el muelle cuando llega a Londres. Hay un silencio sepulcral. Inglaterra oculta siquiera que hubo una batalla o que hubo una intención de toma de Cartagena de Indias o del Imperio Español, y por esa razón no se sabe que Inglaterra sufrió una derrota en la otra armada invencible que puso en el mar. Y fíjense ustedes que la armada de Felipe II fue derrotada por los elementos, las olas, el mal tiempo. Fundamentalmente, la armada del almirante Vernon de Inglaterra fue derrotada a cañonazo limpio por los españoles, que desmantelaron el 50% de la flota. Los ingleses tuvieron, miren, en Cartagena se perdió la flor y nata de la oficialidad británica. 43 oficiales británicos quedaron tendidos en el campo de batalla. Inglaterra perdió la mejor flota que tenía, quedó desmantelada, y era una oportunidad enorme para que España hubiese aprovechado y haber podido llevar a cabo su política de derrota final del Imperio Británico. Pero las cosas son como son y la historia es como es. España no aprovechó esa oportunidad. Don Blas de Leso, que no tenía dinero porque la corona le debía la marina, y por supuesto la corona le debía muchos sueldos atrasados, no tenía con qué ser enterrado, lo enterraron en una fosa común. No sabemos exactamente dónde fue enterrado, eso es lo único que no he podido averiguar, no se sabe dónde fue enterrado. En cambio, el almirante Vernon, a pesar de ese silencio inglés, su sobrino logró que fuese enterrado en el pabellón de los héroes ingleses en Westminster, y allí su tumba dice que
mentirosamente por supuesto, en una leyenda, en una inscripción en la tumba, dice que el almirante Vernon llevó en Cartagena de Indias la victoria hasta donde sus fuerzas pudieron llevarla, lo cual es una enorme mentira. Pero bueno, finalmente Carlos III, ya muerto don Blas de Leso y muerto Felipe V, don Carlos III restituye la memoria de don Blas de Leso y en su hijo mayor lo nombra marqués de Ovieco. Esa es la historia que quería contarles, una historia de un héroe de carne y hueso que creía en la defensa de una patria mucho más grande, mucho más importante, de todo un imperio, y no se circunscribía a una parroquia o a defender unos intereses muy locales. Esa es la historia de don Blas de Leso, un héroe de carne y hueso de la historia de España.